Vamos a avanzar, vamos a dar un paso más en lo que está ocurriendo en Cataluña, porque ¿qué pasa con el clan de los Pujol? ¿Tienen inmunidad judicial ante los supuestos delitos que han ido cometiendo durante los últimos 30 años? ¿Por qué no se les aplican, tienen más garantías que el resto de ciudadanos, que el resto de la clase política? ¿Por qué no se les han aplicado medidas cautelares? Fíjense que la polémica saltaba estos días porque, por ejemplo, entre otras cosas, habíamos conocido un informe de la UDEF, la Unidad de Delincuencia, de delitos financieros, básicamente, en la que decía claramente que se estaban produciendo nuevos delitos por parte, y supuestamente nuevos delitos por parte de Jordi Pujol Ferrusola, el hijo, oscuras operaciones financieras, decían, en los que se critica el que se haya permitido, cito textualmente, libertad de movimientos al hijo del expresidente pese a estar sometido a investigación y haya podido, en consecuencia, sustraer capital a la justicia. Bueno, encima la UDEF dice que se ha demostrado que el origen de la fortuna de los Pujol es criminal. ¿Por qué con los Pujol hay esta especie de bulla ante la justicia? ¿Por qué se da esa sensación? Les hemos preparado el siguiente informe y después lo debatimos. Los Pujol han seguido evadiendo capitales con la investigación abierta. Según la UDEF, Jordi Pujol Ferrusola y su mujer han sustraído nada más y nada menos que 4,5 millones de euros a espaldas del juez, que se suman a las innumerables evidencias de irregularidades que se llevan publicando desde hace años. Inexplicablemente, nunca se ha decretado ninguna medida cautelar relevante contra este grupo criminal. Jordi Pujol Soley, su mujer y sus 7 hijos pasean con total libertad sin haber sido detenidos ni enviados a prisión preventiva. Los dos jueces de la Audiencia Nacional que se han hecho cargo del caso, primero Pablo Ruz y ahora José de la Mata, han sido incomprensiblemente prudentes a la hora de decretar medidas contra la familia. Especialmente llamativo teniendo en cuenta que ninguno de los 9 ha colaborado con la justicia y que planea sobre ellos la sospecha de estar utilizando su libertad para seguir destruyendo pruebas. Los agentes de la UDEF detallan recientes entramados para el alzamiento de bienes desde 2012, cuantiosos fondos ocultos por la agilidad de las transacciones o la entrada en España de comisiones ilegales desde el extranjero. Todo bajo la misma pregunta: ¿a qué se debe la inacción de la justicia con los Pujol? Que me parece que hay familias en este país que siempre, ante la duda, siempre salen beneficiados. Siempre tienen beneficios y siempre ante la duda son las máximas garantías para ellos y no para otros ciudadanos. Yo no sé si en otros casos se toman este tipo de decisiones. Esta impunidad choca contra otros paradigmáticos casos en los que la justicia actúa con sorprendente celeridad. Francisco Correa, presunto líder de la trama Gürtel, es detenido el mismo día que el juez Garzón abre la investigación y entra en prisión preventiva apenas unos días después. Permanece en Soto del Real 3 años. El extesorero Luis Bárcenas sale de la cárcel tras 19 meses de prisión preventiva y una fianza de 200.000 euros. Alrededor de 35 personas son detenidas en la operación Púnica y Francisco Granados es enviado a prisión al entender que existe riesgo de fuga y destrucción de pruebas. ¿A qué se debe entonces el trato preferente hacia los Pujol? ¿Existe una justicia que funciona a varias velocidades? Bueno, le pregunto al letrado que tenemos en esta mesa, Miguel Durán, ¿qué pasa con esa sensación que ha calado en la sociedad española, en la sociedad de nuestro país, lo decía Albert Rivera, de que con determinadas familias, en este caso con nombres y apellidos, con los Pujol, ¿por qué parece que tienen más garantías que el resto? ¿Por qué no se les ha aplicado las mismas medidas cautelares que otros políticos que se han corrompido en nuestro país? Pues es una cosa inexplicable, pero incluso si vamos a otras medidas cautelares que no sean de mayor trascendencia, sobre todo porque ataca la libertad de las personas, que es la prisión provisional, el bloqueo de los fondos de una persona o de unas personas que están en esa situación. ¿Por qué se ha sido tan premioso a la hora de dictar resoluciones de bloqueo judicial de esos fondos? Yo defiendo a una persona, en el caso Gürtel, que estuvo en prisión 3 años, prisión preventiva, 3 años. Primero pidiéndole unas fianzas que excedían con mucho de sus posibilidades y después pidiéndole una fianza, salió al cabo de 3 años con una fianza que tuvieron que prestarle sus familiares de 200.000 euros. Y ha tenido que estar pasando y tiene que ir pasando cada lunes para fichar, para firmar. Yo no soy partidario de la prisión preventiva así, sin más, porque es una medida excepcionalísima. Debería ser tomada de manera muy excepcional. Lo que pasa es que muchos jueces españoles, sobre todo cuando se dan casos de trascendencia política, mediática, aplican las 3 premisas de la prisión preventiva como si fueran
cajones desastres. Es decir, eso de la reiteración en la comisión del delito, parece ser, según dicen, que el señor Pujol Jr. estaría reiterándose mucho en esta materia, la destrucción de pruebas o la ilusión de eludir la aplicación de la justicia, sustraerse a la justicia. Bueno, desde luego la comparación no resiste en este caso el más superficial análisis. Aquí hay gente que ha estado en prisión mucho tiempo. Yo no digo que la familia Pujol tuviera que entrar en prisión, repito, porque de entrada creo que lo que tiene que funcionar es una justicia rápida, que instruya rápidamente los procesos, que se enjuicie a la gente con rapidez y que se les absuelva o se les condene según el juicio determine. Pero lo que sí me parece de aurora boreal es que el fiscal encargado del asunto haya tardado 18 meses en pedir medidas cautelares, por otra parte timidísimas, cuando en realidad y en relación a otros casos, no solamente el caso Gürtel, hay otros casos, pues se están tomando esas medidas, por ejemplo, de bloqueo de fondos, sí. Vamos, de forma inmisericordia y automática. Claro. En este caso, parece ser que nada de eso se ha hecho. Entonces, ¿qué? Miguel, la pregunta es clara. ¿Obedece a indicaciones políticas ese tratamiento diferente que acabas de constatar con los Pujol, sí o no? Yo, con todos mis respetos a los magistrados que han participado en la instrucción hasta ahora de este asunto, pienso que deben tener sumo cuidado en cómo hacen las cosas, porque la opinión pública y la opinión publicada tienen determinada legitimidad para pensar que si non è vero, è ben trovato. Es decir, que cuando el río suena, o agua o piedras lleva. Y si no se hacen determinadas cosas por comparación con otras que han hecho los mismos jueces, el juez Ruz, con el señor Bárcenas, por ejemplo, sí, con todos sus fondos bloqueados, sí, el 27 de junio de 2013 lo metió en prisión y lo tuvo allí 20 meses. Sí. No, lo hemos contado en el vídeo, y que ahí el señor Correa, Crespo, que lo acabas de comentar. Venga, más opiniones, Rocío. Hombre, yo creo que lo resumió muy bien la señora Ferrusola. Dijo, no levantemos las alfombras, no vaya a ser que salpiquemos a todos. Y ahí esto empezó con el PSOE, guerra con Caixa Cataluña, ya sabíamos lo que estaba haciendo los Pujol y los dejaron pasar. Y así sucesivamente, el PSOE y el PP. Y cuando tú tienes dosieres de una parte y de otra, y ambos han dejado pasar la corrupción, pues más vale que tú no denuncies, no vaya a ser que te denuncie el otro. Entonces, esto es la corrupción es el mejor pegamento entre los partidos. Y este PP-PSOE está entregado a proteger pues a determinadas familias, igual que son los Pujol. Entonces, por desgracia en España, el único partido que defiende que los jueces tienen que ser independientes hoy es Vox, porque Ciudadanos ya renunció a su medida, que tenía las 150 medidas del Poder Judicial independiente. Entonces, por desgracia, hoy la justicia en España no es independiente del poder político. Está manejada por los políticos. Y el caso Pujol, por una serie de razones, no le interesa ni al PP ni al PSOE levantar las alfombras. Rocío, un segundo. Un elemento dentro de Rocío que me parece muy interesante. Entonces, pero al PP entonces, en cambio, sí le puede interesar, por ejemplo, el acribillamiento mediático que ha habido contra Rita Barberá o contra Rato o la operación Púnica, que desde luego eso ha minado y mucho al PP por los casos de corrupción, porque eso sí, y no le interesa tocar a Pujol. A ver, siguiendo la lógica de que la justicia está politizada. Claro, pero es que en el PP también se eligen cabezas de turco. También se elige que a lo mejor se puede dejar caer a Rita Barberá y no defenderla cuando saben además que va a salir y que iba a salir inocente. Pues yo creo que de las grandes conspiraciones van a quedar pero vamos a ver. Lo dijo la señora Ferrusola. Lo dijo la señora Ferrusola. No levantemos las alfombras, no vaya a ser que salpiquemos a todo. Y lo de los Pujol es una cosa que viene de hace mucho tiempo y de las cuales y de los negocios con los Pujol se han beneficiado muchos. Se han beneficiado muchos. Y aquí estoy incluyendo a dos partidos. Y además los favores de los Pujol hacia los que estaban en el gobierno han sido durante mucho tiempo y de ellos han dependido. Entonces, aquí hay muchas historias que no interesa contar y por eso se está dejando estar, a ver si nos olvidamos todos. Vamos con orden por peticiones. Yo a cualquier español que le vaya a notificar a Hacienda algo, desde luego le encuentra. Y desde luego es sospechosísimo que a los señores Pujol, cada vez que les van a notificar a Puigcerdá, les avisen para que salgan, crucen la frontera. Entonces, nos están tomando el pelo. Pero no solo brevedad, por favor, en las intervenciones. No solo lo dijo Marta Ferrusola, Rocío en su momento, sino que lo dijo el propio Pujol en sede parlamentaria en el Parlamento de Cataluña, diciendo, cuidado, que aquí cuando se toca a uno, todas las ramas pueden caer. O sea, que ya estaba avisando. Yo creo, con todo el respeto que merece la justicia, yo creo que aquí
aquí estamos hablando de una cosa bastante conectada con lo anterior que estábamos hablando, y volvemos a ver en este caso concesiones políticas, concesiones económicas y concesiones jurídicas. Concesiones políticas al señor Pujol se le ha dejado hacer en Cataluña durante muchos años un montón de cosas. No, incluso el propio gobierno de José María Aznar entregó la cabeza de Alejo Vidal Quadras en 1996 para no soliviantar al señor Pujol. El límite era que el señor Pujol no se echase al monte como se están echando al monte estos ahora con el separatismo. Que fuese, bueno, un partido nacionalista, etcétera, etcétera. Concesiones jurídicas, ahora lo estamos viendo, esto, hombre, parece bastante diferente la forma en la que se está llevando el sumario de los miembros integrantes de la familia Pujol con relación a otros sumarios que en casos de corrupción hay señores o señoras que ya están en la cárcel. Y concesiones económicas, estos señores se han hecho ricos, se han hecho ricos a costa de no lanzarse al monte, repito, insisto, con el tema del independentismo. Por lo tanto, yo creo que es muy difícil justificar, y aquí tenemos a Miguel que ha vivido muy de cerca este asunto desde el punto de vista incluso judicial, con algunos casos en los que ha participado directamente en temas de corrupción, es muy difícil justificar ante la población que no se hayan adoptado unas medidas cautelares un poco más rigurosas con los miembros de la familia Pujol, al igual que ha sucedido en otros casos de corrupción en los que los sujetos objeto de esa corrupción están en la cárcel desde hace bastante tiempo. Hay una parte inexplicable en todo esto, y es que, como bien ha dicho Miguel Durán, uno de sus clientes en una operación vinculada a mi partido, que es el Partido Popular, ha estado en prisión pues mucho tiempo, y entonces ahí la justicia politizada por el PP es implacable contra los del PP y condescendiente con los Pujol, ¿no? Esto es una broma, vamos, esto es una broma. Si fuese al revés, podría tener algún sentido. Es una broma de mal gusto. Por tanto, la justicia en España, sea para el presidente de la Confederación Española de Empresarios, para la Infanta, para los sindicatos, para los partidos, es desgraciadamente lenta, pero implacable. Si yo tuviese que hacer una apuesta en esta mesa, pues probablemente yo creo que los Pujol y la mayor parte de sus hijos, uno de ellos, Oleguer Pujol, declara pasado mañana, pues probablemente terminen todos en la cárcel. Pero claro, es decir, imputar los plazos de las declaraciones de un fraude que probablemente se eleve por encima de los 1.000 millones de euros que han chorizado, que han mangado, que se han robado a costa del nacionalismo en Cataluña, imputar esa lentitud o no al gobierno de Madrid o a la política, me parece realmente absurdo. Es decir, ni tiene que ver en la urgencia con la que se ha tratado al cliente del señor Durán, ni tiene que ver con que los jueces se tomen el tiempo que se toman en estudiar los expedientes de los ERE. A mí ya me gustaría que se hubiesen resuelto en 7 días. O el tema de Pujol, es verdad que cuanto más gordo es un asunto, desgraciadamente, más tiempo emplean los magistrados en estudiarlo. Bueno, pedía la palabra Miguel Durán, también Benjamín López, pero antes conectamos con nuestra reacción. Rocío Manzaneque, ¿qué opinan nuestros espectadores al respecto? Muchísimos mensajes, Gonzalo, los que estamos recibiendo esta noche entre WhatsApp y Twitter. Mensajes como el siguiente, que apuntan que la impunidad de la que gozan los Pujol es cuanto menos sospechosa. También opiniones sobre el independentismo que apuntan a un mismo punto. Las autonomías son parte fundamental del problema. Así nos dicen que la solución podría pasar por quitar las autonomías y que el gobierno central se ocupase de todo. El cáncer de España son las autonomías porque los gobiernos regionales son insostenibles. Crea separatismo y desigualdad. Más mensajes también en este sentido, Gonzalo. Las autonomías cuestan muchísimo dinero, por lo que significa que hay muchos intereses. Cataluña es un ejemplo. Óscar también continúa en Twitter. Satisfaciendo a los separatistas se empeora la situación de Cataluña y los catalanes. 35 años y seguimos sin aprender. Y un último mensaje dice: si se corta la subvención no hará falta aplicar el artículo 155. Pues muchísimas gracias, Rocío, y a todos ustedes por participar. Les anima a que sigan haciéndolo y iremos leyendo y planteando a nuestros tertulianos las cuestiones que ustedes consideren. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y enseguida volveremos para seguir hablando de los Pujol. Tenemos entrevistas, por cierto, en Alcorcón con el alcalde y el portavoz de Ciudadanos, porque, como saben, este último partido ha pedido al alcalde que dimita, si no va a dejar de apoyar a la formación popular. Y también atención a este rótulo que ya está en muchas marquesinas del País Vasco y de Navarra. Lo van a ver, hay niñas con pene y niños con vulva con este ilustrativo dibujo. Publicidad y hablamos de todo ello. Es evidente que tienen
un trato diferente al resto de mortales, al resto de políticos, al resto de ciudadanos españoles. Hay que ver si ese trato diferenciado obedece a criterios políticos o porque hoy la justicia, la Fiscalía, decide que son casos diferentes y que no merecen las mismas medidas que el resto de casos. De todo ello estamos hablando, privilegios o no. Desde luego, la sensación ciudadana es que tienen y gozan, es una familia, como decía Albert Rivera, con especiales privilegios. Benjamín López. No, estoy totalmente de acuerdo en que la cuestión es sangrante, desde luego, e inexplicable, pero también creo que aquí cada palo que aguante su vela. Y aquí hay un juez, hay un fiscal, que son los que tendrían que dar explicaciones y los que aguantar la vela en este caso. Porque claro, decir que esto es cuestión política, primero que se cae por su propio peso, porque es que vemos como hasta el mismo juez que en un caso ha actuado de una manera, en este actúa de otra diferente, el mismo juez. Por lo tanto, claro, pues... ¿Se demuestra? No se demuestra nada, no se demuestra nada. Tú puedes inferir lo que tú quieras, Entiendo pero demostrarse no se demuestra. Razón. No, para nada. Tú puedes ahí sacar las conclusiones que consideres oportunas, pero desde luego demostrarse no se demuestra nada más que ese juez yo creo que está actuando de manera absolutamente incoherente. Él sabrá por qué lo hace, porque la UDEF, por ejemplo, está absolutamente mosqueada con el juez precisamente por eso, ¿no? Porque ante sus informes pues ha mirado para otro lado y en vez de adoptar medidas cautelares, que no sé si tenían que haber sido de prisión preventiva o de otro tipo, o por lo menos bloquear fondos, que me parece de cajón, ¿no? Pues en vez de actuar así, pues ha mirado para otro lado y ha seguido actuando. De hecho, decía textualmente la UDEF que el inspector jefe del grupo encargado del caso sostiene que debemos interpretar, dice, todos los movimientos acaecidos desde octubre de 2012 como los de una persona que tiene conocimiento de la investigación a la que está siendo sometido. O sea, hay unas filtraciones ahí clarísimas que vienen desde un juzgado. ¿De dónde van a venir esas filtraciones? ¿Quién tiene acceso a esos sumarios? Pues lo que está apuntando ese señor, que es policía, es a un delito que está contemplado en el artículo 197 del Código Penal, que es la revelación de secretos. Claro, efectivamente. Pero si él está apuntando eso, que haga lo que Puigdemont, claro, pero en este sentido, que vaya al fondo y hasta el final. Lo que no puede ser es tirar la piedra y esconder la mano. Oiga, mire usted, y además los de la UDEF, cuidadito, porque ellos también tienen una cierta responsabilidad. Eso de que haya tantas filtraciones de sus informes, cuidado, cuidado, porque algún día a lo mejor tendríamos que hablar de eso. Lo que pasa es que hay gente que tiene sus miedos. Yo solo quisiera, con vocación de síntesis, decir en relación a lo que hemos apuntado antes. Yo no sé si aquí hay una mano política que esté influyendo en los jueces instructores. Yo no lo sé. Lo que sí es evidente, y lo vuelvo a repetir, es que la gente, la opinión pública, ante un trato tan diferenciado, se la está legitimando para que tenga sus sospechas. Eso es así. Lo quieran los señores instructores o no lo quieran. A lo mejor les da igual, que eso también es posible. Ojo, que la operación Gürtel tuvo en su origen una clarísima connotación política, de un juez que era eminentemente un personaje con vocación política, como era el ex magistrado Garzón, de un ministro que estuvo en cacería, sí, con un ministro como era Bermejo, de Justicia, que estuvo en cacería con el juez, con inspectores que llevaban casos así y con alguna que otra fiscal, el mismo día en que detuvieron al señor Correa, al señor Crespo y a todos los demás. Mientras estaban pudriéndose en los calabozos de Moratalaz, el señor Garzón estaba disfrutando de su cacería en Jaén, dejando que estos señores los macerasen bien los señores de la UDEF. Eso es así, ha sido así. Y aquí no se mueve nada, no pasa nada. Y si pasa, se le saluda, coño. Bueno, venga. Pujol han seguido evadiendo capitales con la investigación abierta. Según la UDEF, Jordi Pujol Ferrusola y su mujer han sustraído nada más y nada menos que 4,5 millones de euros a espaldas del juez, que se suman a las innumerables evidencias de irregularidades que se llevan publicando desde hace años. Inexplicablemente, nunca se ha decretado ninguna medida cautelar relevante contra este grupo criminal. Jordi Pujol Soler, su mujer y sus 7 hijos pasean con total libertad sin haber sido detenidos ni enviados a prisión preventiva.
Los dos jueces de la Audiencia Nacional que se han hecho cargo del caso, primero Pablo Ruz y ahora José de la Mata, han sido incomprensiblemente prudentes a la hora de decretar medidas contra la familia. Especialmente llamativo teniendo en cuenta que ninguno de los 9 ha colaborado con la justicia y que planea sobre ellos la sospecha de estar utilizando su libertad para seguir destruyendo pruebas. Los agentes de la UDEF detallan recientes entramados para el alzamiento de bienes desde 2012, cuantiosos fondos ocultos por la agilidad de las transacciones o la entrada en España de comisiones ilegales desde el extranjero. Todo bajo la misma pregunta: ¿a qué se debe la inacción de la justicia con los Pujol? Que me parece que hay familias en este país que siempre, ante la duda, siempre salen beneficiados. Siempre tienen beneficios y siempre, ante la duda, son las máximas garantías para ellos y no para otros ciudadanos. Yo no sé si en otros casos se toman este tipo de decisiones. Esta impunidad choca contra otros paradigmáticos casos en los que la justicia actúa con sorprendente celeridad. Francisco Correa, presunto líder de la trama Gürtel, es detenido el mismo día que el juez Garzón abre la investigación y entra en prisión preventiva apenas unos días después. Permanece en Soto del Real 3 años. El extesorero... Supuestamente nuevos delitos por parte de Jordi Pujol Ferrusola, el hijo, oscuras operaciones financieras, decían, en los que se critica el que se haya permitido, cito textualmente, libertad de movimientos al hijo del expresidente pese a estar sometido a investigación y haya podido, en consecuencia, sustraer capital a la justicia. Bueno, encima la UDEF dice que se ha demostrado que el origen de la fortuna de los Pujol es criminal. ¿Por qué con los Pujol hay esta especie de bula ante la justicia? ¿Por qué se da esa sensación? Les hemos preparado el siguiente informe y después lo debatimos. Vamos a avanzar, vamos a dar un paso más en lo que está ocurriendo en Cataluña, porque ¿qué pasa con el clan de los Pujol? ¿Tienen inmunidad judicial ante los supuestos delitos que han ido cometiendo durante los últimos 30 años? ¿Por qué no se les aplican, tienen más garantías que el resto de ciudadanos, que el resto de la clase política? ¿Por qué no se les han aplicado medidas cautelares? Fíjense que la polémica saltaba estos días porque, por ejemplo, entre otras cosas, habíamos conocido un informe de la UDEF, la Unidad de Delincuencia, de delitos financieros, básicamente, en la que decía claramente que se estaban produciendo nuevos delitos por parte